La Unión Europea enfrenta una paradoja. Por un lado, busca implementar mecanismos de solidaridad obligatoria que obligarían a su vez a los países a aceptar cuotas de solicitantes de asilo o pagar sanciones por su rechazo. Pero la realidad en terreno es otra. Según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras, Frontex, en 2023 los flujos de migración irregular descendieron un 10% respecto al año anterior, y esto debido a rutas cambiantes, peligrosas y en muchos casos mortales. Al mismo tiempo, las políticas de externalización de fronteras, es decir, acuerdos con terceros países para frenar la migración, han sido duramente criticadas por su impacto en los derechos humanos, especialmente en campos de refugiados con condiciones precarias. El debate global ahora es cómo Europa puede mantener sus valores de derechos humanos y solidaridad mientras controla sus fronteras. Cada decisión política define el destino de miles de personas atrapadas entre la necesidad de protección y las barreras legales. En lo que va de 2025, la Unión Europea sigue enfrentando desafíos en temas migratorios y críticas por su accionar. Organizaciones a favor de los derechos de los migrantes informaron a inicios de 2025 que el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, adoptado en mayo de 2024, incluye disposiciones que restringen gravemente los derechos de las personas migrantes, dificultando la solicitud de asilo e incrementando la detención en las fronteras. A su vez, mencionaron que las políticas migratorias habían provocado un aumento de muertes en el mar, expulsiones ilegales en las fronteras y la devolución de solicitantes de asilo a países donde habían conflictos activos. A inicios de 2025, Suecia y Austria, durante una reunión en Viena para conmemorar los 30 años de pertenencia de sus respectivos países, recomendaron que la Unión Europea debe reforzar la seguridad en las fronteras y mejorar los mecanismos de retorno de los migrantes, cuyas solicitudes de asilo sean denegadas. Aún con recomendaciones u opiniones, la inestabilidad política y el rechazo al migrante es cada vez más latente en Europa. En Alemania, una coalición formada por conservadores y socialdemócratas se puso de acuerdo para impulsar una propuesta que limite el flujo migratorio constante y las solicitudes de asilo. Realizaron una votación en Bundestag con el fin de suspender la reunificación familiar durante 2 años y ofrecer solo 12.000 cupos cada año, provocando así que los migrantes en Alemania se les sea imposible reunirse con sus familiares. Ante este escenario, el Centro Internacional para el Estudio de Conflictos de Bonn criticó el accionar alemán en tema migratorio, afirmando que el endurecimiento de los controles fronterizos y las devoluciones en las fronteras no garantizan que los migrantes no vuelvan a Alemania, afirmando que cada vez más solicitantes de asilos son retenidos de forma permanente en campamentos sin ofrecerles un estatus viable. No se puede rechazar a una persona por haber llegado irregularmente al país cuando está pidiendo asilo. No hay una emergencia a tal escala para que justifique darle ese tipo de prioridad a la legislación nacional. Creo que Alemania debería seguir insistiendo en soluciones europeas, porque si Alemania también se rinde, podría ser el fin de Europa tal y como la conocemos. El gobierno alemán demostró su nulo actuar contra los verdaderos culpables de la migración ilegal, las organizaciones criminales que manejan el tráfico de personas hacia Europa, atacando a los más vulnerables, migrantes que se vieron obligados a huir de sus hogares sin llevar nada consigo, en medio de la tensión política y social por el aumento del racismo y la xenofobia. La población migratoria se encuentra en un escenario donde el miedo y la incertidumbre conviven, dejando su futuro en un final incierto. La mayoría de personas no están aquí por diversión, sino porque necesitan ayuda. Por lo menos deberían mostrar consideración con ellos, porque todo el mundo tiene una historia personal. He tenido miedo desde que llegué aquí. Sí, siempre vivimos con miedo. Esa es la verdad, porque no es nuestro hogar y venimos buscando asilo. No tenemos dinero para una casa propia o siquiera un lugar donde poder vivir. España, donde persiste un doble discurso en materia migratoria, también se muestra una cara positiva. El país entiende el aporte que esta movilidad crea en las naciones de destino, con acciones como la reforma del reglamento de extranjería, que simplifica los trámites a 7 millones de foráneos que residen en el país,
mismos que representan un 14% de la población total, facilitando la permanencia de los migrantes si estos lo necesitan. Sin embargo, del lado negativo, la migración hacia el país está dividida en ciertos requisitos para que pueda ser una migración cualificada, segmentando a los migrantes y excluyendo a muchos que realmente lo necesitan, aunado a las deportaciones y denuncias de violaciones hacia los derechos humanos de los migrantes, con acciones como las devoluciones en caliente desde el mar en el momento de ser interceptados por la Guardia Costera, dejando ver los movimientos racistas y xenófobos del gobierno español. La Unión Europea se ha enfocado en hacer más efectivo el retorno de migrantes en situación irregular. Para ello, la propuesta tiene un nuevo enfoque que incluye supuestos retornos seguros, cooperación entre naciones, registro de los migrantes y la creación de centros de atención seguros. Mientras tanto, organizaciones a favor de los derechos humanos han denunciado que se están vulnerando los derechos de los migrantes en estos presuntos centros de ayuda. Los testimonios de migrantes que pasaron por estos locales de apoyo manifiestan que fueron deportados, golpeados y maltratados en varias ocasiones. El bloque europeo publicó una lista de 7 países de origen que consideran como seguros para solicitar asilo, entre ellos Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Marruecos y Túnez. Esto con el fin de permitirle a las autoridades nacionales avanzar rápidamente en las demandas presentadas por migrantes de otras nacionalidades y con el fin de acelerar las solicitudes de asilo desbordadas en el continente. Italia y otros 8 países de la Unión Europea solicitaron una revisión del Convenio Europeo de Derechos Humanos para establecer mayor flexibilidad a la hora de deportar a migrantes irregulares que intentan traspasar sus fronteras, además de crear un sistema migratorio efectivo que no vulnere los derechos humanos, aunque esto sigue pasando independientemente de las acciones de naciones europeas. Queremos iniciar un debate público y político sobre determinados convenios europeos a los que estamos vinculados y sobre la capacidad que tienen ahora esos acuerdos para abordar los grandes temas de nuestro tiempo, empezando por la migración, ya que han pasado algunas décadas desde que se firmaron estos convenios. Sabemos, por supuesto, que nadie abandona su hogar y su país sin un motivo, pero al mismo tiempo creo que todo el mundo tiene que reconocerlo en Europa. El actual sistema de asilo se ha roto. En julio de 2025, el ente triplicó los fondos dedicados a la migración en la propuesta de marco financiero plurianual. Estos tendrán como destino reforzar las políticas relacionadas con la protección de fronteras y operaciones policiales, priorizando la soberanía y la seguridad de las naciones europeas. La ambiciosa propuesta pretende blindar las fronteras y facilitar el accionar de los países en tema migratorio a través de los mecanismos de financiación que se agruparán en un único fondo general. Además, las fronteras se convertirán en la máxima prioridad europea, siendo esto una señal clara de las intenciones contra la migración. Organizaciones a favor de los derechos humanos y expertos en materia migratoria se encuentran críticos y escépticos con la efectividad del accionar del bloque europeo, alegando que dichas políticas se centran solamente en sus fronteras y en la seguridad nacional, dejando a un lado a los migrantes que, por necesidad, toman vías peligrosas en condiciones deplorables a través de organizaciones criminales que se lucran del sufrimiento y la ingenuidad de hombres, mujeres y niños en busca de una mejor vida. Los fondos para abordar la crisis migratoria se suponen que sean a favor de la migración. Sin embargo, su situación es más compleja. Las oportunidades de acceder al derecho de migrar es criminalizado, mientras que las rutas migratorias seguras son cada vez más difíciles, quedando expuestos a violaciones de sus derechos humanos, al derecho de migrar, al racismo, a la xenofobia y hasta la muerte. Los migrantes se enfrentan a una Europa dividida, mientras que por un lado la Unión Europea realiza supuestos esfuerzos para mejorar la crisis migratoria, países como Italia, Francia, Alemania, Dinamarca y Austria promueven políticas que niegan el asilo en sus países, reduciendo las probabilidades de la población migratoria de un estatus seguro en el país de acogida, dejando a los migrantes sin certeza sobre el futuro que les espera y si realmente podrán llamar a este continente un hogar.